Un millonario despide a su niñera, hasta que su hijo deja la silla de ruedas. La mansión Álvarez se alzaba imponente en la cima de la colina más exclusiva de la ciudad, con sus jardines impecablemente cuidados, fuentes de mármol italiano y una vista panorámica que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida. Entre esos muros de piedra caliza importada y ventanales que reflejaban el atardecer como espejos dorados, vivía Eduardo Álvarez, uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de una fortuna amasada durante décadas de despiadadas operaciones inmobiliarias e inversiones estratégicas que convertían todo lo que tocaba en ganancias. Pero tras la fachada del éxito, tras los trajes a medida y los relojes que costaban el precio de una casa, se escondía un profundo dolor que ninguna cantidad de dinero podía sanar. Su único hijo, Miguel, de tan solo 8 años, estaba confinado a una silla de ruedas desde un accidente automovilístico ocurrido 3 años antes, el mismo accidente que le había costado la vida a su esposa, Elena. Los médicos más prestigiosos del país y del extranjero habían examinado al niño, y todos llegaron a la misma y devastadora conclusión. El daño en su columna era irreversible y Miguel nunca volvería a caminar. Eduardo tenía dinero suficiente para comprar hospitales enteros, pero no podía comprar el milagro que su hijo necesitaba. Fue entonces cuando Rosa entró en sus vidas. Tenía 42 años, el rostro marcado por el sol y las adversidades de la vida, las manos encallecidas por el trabajo duro, y su sonrisa parecía tener luz propia a pesar de todas las adversidades que había enfrentado. Rosa vivía en un barrio humilde a las afueras de la ciudad, despertándose cada día a las 4:30 de la mañana para tomar 2 autobuses y un metro hasta la mansión Álvarez, donde trabajaba como niñera de Miguel. No tenía formación en enfermería ni educación. No hablaba inglés con fluidez como los demás candidatos que Eduardo había entrevistado, y no tenía referencias de familias de la alta sociedad. Lo que Rosa tenía era algo que no se podía medir en currículums ni certificados: un corazón inmenso y una paciencia infinita con el niño al que todo el personal de la casa trataba como si fuera de cristal, temeroso de romperlo aún más. Mientras las enfermeras privadas se limitaban a administrar medicamentos y realizar los ejercicios de fisioterapia prescritos con eficiencia mecánica, Rosa hablaba con Miguel como si fuera una persona completa, no solo un paciente. Ella le hacía reír con historias de su pobre pero feliz infancia en el campo. Inventaba juegos que se podían jugar incluso en silla de ruedas. Cantaba viejas canciones que su propia abuela le había enseñado y, lo más importante, nunca miraba a Miguel con lástima. Los primeros meses fueron transformadores. Miguel, que se había convertido en un niño tranquilo y retraído tras el accidente, volvió a sonreír. Esperaba con ansias la llegada de Rosa cada mañana, y cuando ella tenía que irse al final del día, se le llenaban los ojos de lágrimas que intentaba disimular. Rosa le traía al niño algo que todo el dinero de Eduardo no podía comprar: alegría genuina. Llegaba con flores silvestres recogidas en el camino, con dibujos que sus propios nietos habían hecho para Miguel, con sencillas recetas de pan de maíz que preparaban juntos en la cocina de la mansión, para desesperación del chef francés contratado. Eduardo observaba todo esto desde lejos, inmerso en sus hojas de cálculo y sus interminables reuniones, satisfecho de que su hijo fuera feliz, pero sin comprender del todo la profundidad del vínculo que se estaba formando. Para él, Rosa era solo una empleada más, alguien que cumplía una función y cobraba su salario a fin de mes. Él no veía las horas extras que ella trabajaba sin cobrar nada extra. No se daba cuenta de cómo ella usaba parte de su propio salario para comprar pequeños regalos para Miguel. No entendía que lo que allí estaba sucediendo era mucho más que una relación profesional entre una niñera y un niño. Pero había alguien que veía todo esto con otros ojos, y esa persona era Beatriz, la hermana menor de Eduardo. Beatriz tenía 35 años, nunca se había casado y vivía a costa de su hermano en un lujoso apartamento que él mismo pagaba, conduciendo coches importados que él financiaba, frecuentando spas y viajes internacionales que él financiaba.
Se consideraba la guardiana de la familia Álvarez, la protectora del estatus y la reputación que el apellido ostentaba. Y para Beatriz, Rosa representaba una amenaza, no una amenaza real, sino una amenaza para ese orden establecido, donde cada uno sabía cuál era su lugar, donde los ricos contrataban a los pobres pero mantenían una distancia prudencial, donde los empleados eran fácilmente reemplazables y nunca se volvían indispensables. Beatriz veía cómo Miguel prefería la compañía de Rosa a la suya. Veía cómo el niño se iluminaba cuando la sencilla y humilde niñera entraba en la habitación, mientras que apenas levantaba la vista cuando su tía llegaba cargada de regalos caros. Esto corroía a Beatriz por dentro, alimentando un resentimiento que crecía silenciosamente como un tumor maligno. Los meses se convirtieron en un año y Rosa se convirtió en parte esencial de la rutina de Miguel. Llegaba temprano y preparaba el desayuno del niño. No las comidas nutricionalmente balanceadas pero insípidas que recetaba la nutricionista, sino panqueques con forma de animales, huevos revueltos sazonados con amor y fruta cortada en estrellas y corazones. Lo ayudaba a vestirse, transformando lo que podría haber sido un momento incómodo en un juego divertido, cantando canciones mientras elegían juntos el atuendo del día. Empujaba su silla de ruedas por los jardines de la mansión, describiendo cada flor, cada pájaro, cada nube en el cielo con poesía que hacía que Miguel viera el mundo con otros ojos. Y por la tarde, después de los ejercicios de fisioterapia que Miguel odiaba, Rosa lo consolaba y lo distraía con historias de superación de adversidades, de personas que enfrentaron dificultades imposibles y triunfaron, de héroes improbables que encontraron fuerza donde nadie imaginaba que existía. Ella nunca le prometió que volvería a caminar, nunca le dio falsas esperanzas, pero plantó algo mucho más poderoso en el corazón herido de ese niño. La certeza de que él era valioso tal como era, que su vida tenía un propósito y un significado a pesar de sus piernas no funcionales. Eduardo estaba tan absorto en su negocio que apenas notó los detalles de esta transformación. Veía que su hijo era más feliz, y eso le bastaba. Firmaba los cheques de Rosa a principios de cada mes sin siquiera mirarla, sin preguntarle cómo estaba, sin agradecerle el extraordinario trabajo que iba mucho más allá de sus obligaciones. Para Eduardo, Rosa era una línea en su nómina, un problema resuelto, una pieza funcional en la compleja maquinaria de su vida. No se daba cuenta de que se estaba perdiendo momentos preciosos de la infancia de su hijo. No veía que Miguel le pedía a Rosa que le leyera cuentos antes de dormir, porque su padre nunca tenía tiempo. No entendía que el niño dibujaba a Rosa en todos sus dibujos escolares, porque ella era la figura materna que llenaba el vacío dejado por Elena. Eduardo estaba construyendo un imperio financiero, mientras perdía lo que realmente importaba, y ni siquiera lo sabía. Fue un martes lluvioso de junio cuando todo empezó a desmoronarse. Beatriz llegó a la mansión antes de lo habitual y encontró a Rosa y Miguel en la sala de música, una habitación que Eduardo mantenía cerrada con llave desde la muerte de Elena, porque el piano de cola que dominaba el espacio había sido el instrumento favorito de su difunta esposa. Rosa había conseguido una copia de la llave, y en las tardes en que Eduardo estaba particularmente ocupado, llevaba a Miguel allí y tocaba melodías sencillas que había aprendido de niña en la única iglesia del pueblo donde creció. Miguel amaba esos momentos secretos, el eco de la música en las paredes, cómo Rosa cerraba los ojos y se perdía en las notas, cómo por unos instantes podían imaginar que la madre de Miguel seguía allí, que la música era suya, que el amor no había muerto en ese terrible accidente. Pero para Beatriz, esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo se atrevía esa criada a entrar en un santuario familiar privado? ¿Cómo podía permitirse tocar el piano de Elena? ¿Cuán audaz era al actuar como si la casa fuera suya? Beatriz tomó fotos con su celular, grabó unos segundos de video y se fue con una sonrisa venenosa en los labios. Por fin tenía la munición que necesitaba. Esa misma noche, Beatriz fue a la oficina de Eduardo y presentó las pruebas de forma calculada.
No atacó a Rosa directamente. Fue más sutil, sembró dudas, cuestionó las intenciones de la niñera, insinuó que Rosa estaba traspasando límites peligrosos, invadiendo espacios que no le pertenecían, creando un apego enfermizo en Miguel que podría ser perjudicial para el desarrollo emocional del niño. Beatriz habló de propiedad, de respeto, de jerarquías que debían mantenerse. Mencionó que tenía amigos que conocían niñeras mucho más cualificadas, profesionales con títulos y referencias impecables, personas que comprenderían su lugar y no se atreverían a cruzar los límites. Eduardo escuchaba todo esto algo distraído, firmando documentos mientras su hermana hablaba, pero algunas palabras seguían resonando en su mente. ¿Había sido negligente al permitirle a Rosa tanta libertad? ¿Era sano el apego de Miguel a la niñera? ¿Estaba siendo un padre irresponsable al externalizar por completo el cuidado de su hijo? La semilla estaba plantada, y Beatriz sabía exactamente cómo regarla. En los días siguientes, empezó a aparecer en la mansión con más frecuencia, siempre con sutiles comentarios sobre Rosa. Señalaba pequeños detalles que en circunstancias normales serían irrelevantes. Rosa había usado un vaso de la elegante vitrina para beber agua. Rosa se había sentado en el sofá de la sala principal para descansar. Rosa había sugerido un cambio en la rutina de medicación de Miguel sin consultar primero con los médicos. Cada observación era pronunciada con un tono de preocupación fraternal, como si Beatriz simplemente velara por el bienestar de la familia. Eduardo, que atravesaba una etapa particularmente estresante en los negocios, con una complicada fusión corporativa que exigía toda su atención, empezó a irritarse con estas pequeñas transgresiones. Era un hombre acostumbrado a tener el control total sobre todo en su vida, y la idea de que una criada se tomara libertades en su casa empezó a molestarle desproporcionadamente. El punto de quiebre llegó un viernes. Eduardo llegó a casa antes de lo habitual y oyó risas provenientes del jardín. Miró por la ventana y vio a Miguel y Rosa jugando a la pelota, o mejor dicho, a Rosa lanzando suavemente la pelota y a Miguel atrapándola y devolviéndola desde su silla de ruedas. Era una escena sencilla y hermosa, llena de genuina alegría, pero Eduardo no vio la belleza en ella. Vio cómo su autoridad se veía socavada. Vio a un desconocido ejerciendo más influencia sobre su hijo que él mismo. Vio todo lo que Beatriz le había metido en la cabeza. Y cuando Rosa notó su presencia y lo saludó con una sonrisa sincera, deseándole buenas tardes, algo dentro de Eduardo simplemente se quebró. Llamó a Rosa a su oficina y lo que sucedió en esos 15 minutos lo cambiaría todo para siempre. Eduardo, con el tono frío y profesional que usaba en las reuniones de negocios, le informó a Rosa que sus servicios ya no serían necesarios. No dio explicaciones detalladas, no escuchó argumentos, simplemente afirmó que había decidido contratar a un profesional más cualificado para atender a Miguel, alguien con la formación adecuada, alguien que comprendiera los límites adecuados entre empleado y empleador. Rosa estaba en shock, incapaz de procesar lo que oía. Intentó preguntar si había hecho algo mal, si Miguel se había quejado de algo, si tendría la oportunidad de corregir algún error. Pero Eduardo se mantuvo inflexible, aferrado a su decisión como un general que no acepta preguntas. Dejó un sobre la mesa con 3 meses de salario adelantado, más una generosa indemnización en efectivo, como si eso pudiera compensar el vínculo que se estaba rompiendo brutalmente. Rosa salió de aquella oficina con lágrimas en los ojos, su mundo desmoronándose. No lloraba por el dinero ni por el trabajo. Lloraba porque sabía lo que ese despido significaría para Miguel. Lloraba porque se había encariñado con ese chico como si fuera su propio nieto. Lloraba porque por primera vez en más de un año se sentía completamente impotente. Ni siquiera le permitieron despedirse de Miguel como es debido. Eduardo le indicó que se fuera de inmediato, que él mismo le explicaría la situación a su hijo, que era mejor así, un corte rápido y limpio, como arrancarse una tirita. Pero no fue rápido ni limpio. Fue devastador. Cuando Miguel descubrió que Rosa no volvería, cayó en una desesperación que Eduardo nunca había visto.
El niño lloró durante horas, gritó, se negó a comer, se negó a tomar su medicación, se negó a hablar con nadie. Preguntó repetidamente por qué se había ido Rosa, qué había hecho mal, por qué nadie le había avisado, por qué no podía al menos hablar con ella para despedirse. Eduardo intentó explicarle con la fría lógica de un hombre de negocios, diciendo que a veces los cambios son necesarios, que la nueva niñera sería aún mejor, que Miguel necesitaba entender que la gente va y viene de nuestras vidas y que debemos seguir adelante. Pero para un niño de 8 años que ya había perdido a su madre y ahora perdía a la única figura que había llenado ese vacío, esas palabras no significaron absolutamente nada. Miguel se encerró en un profundo silencio, más aterrador que cualquier llanto. Miró por la ventana durante horas, como si esperara ver a Rosa llegar por la verja, como si creyera que todo era solo una pesadilla de la que pronto despertaría. La nueva niñera, Margaret, llegó el lunes siguiente. Tenía todas las credenciales que Eduardo le había exigido: licenciatura en pedagogía, especialización en necesidades especiales, excelentes referencias de familias de la alta sociedad y dominio de 3 idiomas. Vestía uniformes blancos impecables, hablaba con profesionalismo y seguía los protocolos médicos con precisión militar. En todos los aspectos técnicos, era perfecta, pero Miguel la odiaba, no porque fuera mala o incompetente, sino porque no era Rosa. Margaret probó todas las técnicas pedagógicas que había aprendido en años de estudio, pero nada funcionó. Cuando intentaba leerle cuentos, Miguel apartaba la mirada. Cuando le sugería juegos educativos, él fingía dormir. Cuando le preparaba comidas nutritivas y equilibradas, se negaba a comer. La casa, que antes estaba llena de risas, ahora estaba dominada por un silencio denso. Eduardo veía todo esto, pero se negaba a admitir que se había equivocado. Era un hombre acostumbrado a tener siempre la razón, a tomar decisiones difíciles y a seguir adelante sin mirar atrás. Admitir que había lastimado a su hijo por orgullo y por la influencia de su hermana era algo que su ego simplemente no le permitía. Las semanas se alargaban y la situación solo empeoraba. Miguel dejó de hacer sus ejercicios de fisioterapia, alegando que le dolían demasiado, que no le veía sentido y que, de todos modos, nunca volvería a caminar. Dejó de dibujar, una actividad que siempre le había encantado. Dejó de ver sus dibujos animados favoritos. Dejó de jugar con los juguetes caros que llenaban su habitación. Simplemente existía, respiraba, comía lo mínimo para sobrevivir, pero la luz en sus ojos se había apagado por completo. Los médicos comenzaron a expresar preocupación, diciendo que el estado emocional de Miguel estaba afectando su salud física, que estaba perdiendo masa muscular, que la depresión infantil era un problema grave que necesitaba tratamiento. Eduardo contrató psicólogos, terapeutas, incluso un especialista en duelo infantil que voló expresamente desde Londres, pero nada funcionó porque el problema no era algo que se pudiera resolver con dinero ni con experiencia profesional. El problema era simple y al mismo tiempo imposible de resolver. Miguel quería recuperar a Rosa. Mientras tanto, Rosa intentó rehacer su vida, pero fracasó estrepitosamente. Consiguió otro trabajo cuidando a una anciana, pero ya no era lo mismo. Pensaba en Miguel a diario, preguntándose cómo estaría, si aún la recordaba, si había superado la separación mejor que ella. Lloraba sola en su pequeña habitación, mirando las fotos que se había tomado con el niño, los dibujos que él le había hecho, que guardaba como tesoros. Sus propios nietos notaron que su abuela estaba diferente, más triste, más distante. Rosa había dejado un pedazo de su corazón en aquella mansión de la colina, y no sabía cómo recuperarlo. Rezaba todas las noches pidiendo que Miguel estuviera bien, que volviera a ser feliz, que Dios enviara a alguien que pudiera amarlo como se merecía. Lo que Rosa no sabía era que no había nadie que pudiera reemplazarla, que el vacío que su ausencia había creado era tan grande como un océano que no se podía llenar con credenciales ni profesionalismo. 2 meses después del despido de Rosa, un jueves que empezó como cualquier otro, ocurrió algo extraordinario.
Eduardo estaba en su oficina de la mansión, participando en una importante videoconferencia con inversores japoneses, cuando oyó un ruido proveniente de la sala. Intentó ignorarlo, concentrado en la negociación multimillonaria, pero el ruido se intensificó. Eran gritos, pero no de dolor ni de miedo. Eran los gritos de Margaret, que lo llamaban con urgencia. Eduardo dio por terminada la reunión bruscamente, algo que jamás haría en circunstancias normales, y corrió a la sala. Lo que vio al entrar lo detuvo por completo, incapaz de procesar la escena que tenía ante sus ojos. Miguel estaba de pie, sin apoyarse en nada, sin el apoyo de nadie. Simplemente estaba de pie, con ambas piernas temblando violentamente, pero soportando su peso, los brazos extendidos, el rostro contorsionado en una mezcla de intenso esfuerzo y pura emoción. Y lo más impactante de todo, miraba hacia la puerta principal, por donde acababa de entrar Rosa. La explicación de la presencia de Rosa era simple, pero contundente. Beatriz, consumida por la culpa tras ver el deplorable estado de Miguel, finalmente le confesó a Eduardo toda la manipulación, todas las sutiles mentiras, todo el veneno que había sembrado. Eduardo, en un raro momento de humildad y arrepentimiento, buscó a Rosa, le rogó perdón de rodillas, le ofreció el doble de su salario y le prometió total autonomía. Rosa se resistió al principio, temerosa de causarle más dolor a Miguel si las cosas no salían bien, pero el amor que sentía por el chico era más grande que cualquier temor. Había accedido a regresar, pero solo pidió una cosa: que pudiera sorprender a Miguel, que no lo avisaran, que simplemente pudiera aparentar que nunca se había ido. Eduardo aceptó, sin imaginar lo que sucedería. Rosa entró por la puerta principal, y Miguel, que estaba en su silla de ruedas en la sala, la vio al otro lado del pasillo. Y algo en ese momento, algo imposible de explicar para la ciencia médica, algo que los médicos luego llamarían un fenómeno psicosomático o recuperación espontánea parcial, hizo que ese niño decidiera que quedarse quieto no era una opción. Llamaron a los médicos de inmediato y pasaron horas examinando a Miguel, intentando comprender qué había sucedido. Las pruebas mostraron que su columna seguía con el mismo daño, que técnicamente no debería poder caminar, pero allí estaba, dando pasos vacilantes y dolorosos, pero pasos reales al fin y al cabo, con Rosa cogiéndole de la mano y llorando de alegría, con Eduardo observándolo con asombro, con Margaret presenciando un milagro que contradecía todo lo que había aprendido en su formación académica. Los especialistas desarrollaron complejas teorías sobre la plasticidad neuronal, sobre las vías alternativas que el cerebro había creado, sobre la posibilidad de que el diagnóstico inicial hubiera sido inexacto. Pero en el fondo, todos en la sala sabían la verdad. El amor de Rosa le había dado a Miguel una razón para luchar, para desafiar lo imposible, para negarse a permanecer limitado. El amor había curado lo que la medicina no pudo. El amor había obrado un milagro. Los meses siguientes fueron una recuperación lenta pero constante. Miguel no volvió a caminar con normalidad de la noche a la mañana. Fue un proceso doloroso y gradual que requirió fisioterapia intensiva, una determinación inquebrantable y la compañía de Rosa en cada paso. Eduardo, transformado por la experiencia, comenzó a trabajar menos, a pasar más tiempo con su hijo y a darse cuenta de que había estado ciego a lo que realmente importaba. Le ofreció a Rosa no solo recuperar su trabajo, sino también una habitación en la mansión para que no tuviera que hacer ese agotador viaje diario. Cuando Rosa se negó, alegando que su familia también la necesitaba, Eduardo contrató un chofer privado para que la recogiera y la dejara. Le triplicó el salario, creó un fondo de educación para los nietos de Rosa, y lo más importante, aprendió a verla no como una criada, sino como la persona que había salvado a su hijo de dos maneras. Primero, devolviéndole la alegría de vivir, y luego, dándole la fuerza para desafiar su propio cuerpo. Beatriz, consumida por la vergüenza y el remordimiento, se distanció de la familia por un tiempo. Eduardo no la expulsó de su vida, pero le dejó claro
que sus opiniones sobre cómo debía vivir o a quién debía valorar ya no eran bienvenidas. Había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que a veces las personas más importantes de nuestras vidas no vienen envueltas en diplomas y estatus social, sino en sencillez y amor genuino. Margaret, reconociendo que allí no había lugar para ella, renunció con dignidad y se fue a trabajar con otra familia donde sus habilidades técnicas eran justo lo que necesitaban. No había resentimiento, solo el reconocimiento de que algunas conexiones humanas trascienden las cualificaciones profesionales. Un año después de aquel día milagroso, Miguel caminaba casi con normalidad, con solo una leve cojera que, según los médicos, desaparecería por completo con el tiempo. Había vuelto a la escuela, haciendo amigos, viviendo la infancia que parecía haberle sido robada por el accidente. Y Rosa seguía allí, ya no como niñera porque Miguel ya no la necesitaba, sino como parte de la familia sin un título oficial. Cenaba con ellos varias veces por semana, pasaba los domingos en la mansión preparando esos panes de maíz que tanto le gustaban a Miguel y era consultada sobre decisiones importantes relacionadas con el niño. Eduardo se había ofrecido a nombrarla formalmente tutora legal de Miguel si algo le sucedía, un gesto que hizo llorar de emoción a Rosa durante una semana entera. La mansión, en la cima de la colina, se había transformado de un frío mausoleo de riqueza en un hogar lleno de amor, todo porque un hombre orgulloso había aprendido la humildad y porque una mujer humilde le había enseñado que el verdadero valor de una persona no se mide en logros ni posesiones, sino en la capacidad de amar incondicionalmente. Esta historia realmente sucedió, créanlo o no, y nos enseña algo profundo sobre las prioridades, el juicio, la arrogancia que el dinero puede traer y la sabiduría que surge de la sencillez. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por lo que tienen en lugar de por quienes son? ¿Cuántas veces dejamos que los prejuicios de clase, educación o estatus social nos impidan ver el verdadero valor que alguien aporta a nuestras vidas? Eduardo Álvarez tenía todo el dinero del mundo, pero estaba perdiendo lo que realmente importaba hasta que una humilde niñera le mostró el camino de regreso al corazón de su hijo. Si esta historia te conmovió, si crees que debemos valorar a las personas más por el amor que dan que por el estatus que tienen, deja tu comentario a continuación diciéndonos si alguna vez has estado en una situación en la que alguien considerado simple o humilde marcó la diferencia en tu vida. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita porque cada semana traemos historias reales que te conmoverán y te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje sobre la humildad, sobre el amor, sobre no juzgar a las personas por su apariencia o posición social, comparte este video con él ahora mismo. La vida de Eduardo cambió por completo después de ese día. Él, conocido en el mundo corporativo como un tiburón despiadado, alguien que no mostraba emociones y tomaba decisiones basándose únicamente en números y ganancias, comenzó a ser visto de otra manera. En las reuniones de la junta directiva, comenzó a hablar sobre la importancia de valorar a los empleados, sobre cómo el bienestar de quienes trabajan para usted se refleja directamente en los resultados de la empresa. Implementó programas de becas para los hijos de los empleados, creó un fondo de emergencia para ayudarlos en situaciones de crisis y comenzó a conocer personalmente por nombre a cada persona que trabajaba en sus oficinas y empresas. Sus compañeros empresarios pensaron que se había vuelto loco, que estaba dejando que su corazón le controlara la cabeza, que esto era terrible para el negocio. Pero sucedió todo lo contrario. La productividad aumentó. La lealtad de los empleados creció exponencialmente y su empresa comenzó a ser reconocida no solo por sus ganancias, sino también como uno de los mejores lugares para trabajar en el país. Rosa, a su vez, se convirtió en una especie de celebridad local tras filtrarse la historia a la prensa. Los periódicos querían entrevistarla, los programas de televisión la invitaban a participar, ofreciéndole dinero para contar su versión de los hechos.
Pero Rosa rechazó todas las ofertas con la humildad que siempre la caracterizó, diciendo que no había hecho nada extraordinario, que solo había amado a un niño que necesitaba ser amado y que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. No entendía por qué tanto alboroto, por qué la gente encontraba tan especial que hubiera tratado a Miguel con cariño y dedicación. Para Rosa, eso era simplemente lo que haces cuando te importa a alguien. No era nada digno de medallas ni reconocimiento público. Pero su negativa a buscar el protagonismo solo la hizo más admirada. Un raro ejemplo de autenticidad en un mundo cada vez más obsesionado con la fama y el reconocimiento. Miguel, que ahora tiene 9 años, escribió un ensayo en la escuela sobre la persona más importante de su vida. Sus compañeros escribieron sobre padres, abuelos y futbolistas famosos. Miguel escribió sobre Rosa, sobre cómo ella le enseñó que la fuerza no está en las piernas que te sostienen, sino en el corazón que no se rinde. La maestra se conmovió tanto con ese ensayo que lo envió a un concurso nacional de ensayos escolares, y Miguel ganó el primer lugar. En la ceremonia de premiación, cuando lo llamaron por su nombre y subió al escenario por sus propios pies, caminando despacio pero con determinación, no hubo ni un solo ojo seco en el público. Y cuando le preguntaron a Miguel qué haría con el dinero del premio que había ganado, respondió sin dudar que lo daría todo a Rosa para comprar una casa mejor para su familia, porque ella merecía tener la misma comodidad que él. Eduardo, que estaba entre el público, sintió una oleada de orgullo tan intensa que creyó que le iba a estallar el pecho. Su hijo había aprendido la lección más importante de la vida. La generosidad, la gratitud y el amor no se enseñan en escuelas caras ni con tutores privados. Son cosas que se aprenden observando a personas extraordinarias haciendo cosas aparentemente sencillas. Pasaron los años, y la historia de la familia Álvarez continuó desarrollándose de forma maravillosa. Miguel se convirtió en un adolescente articulado y compasivo, que planeaba estudiar medicina para ayudar a otros niños como él. Nunca olvidó sus años en silla de ruedas y aprovechó esa experiencia para desarrollar una profunda empatía por cualquier persona que enfrentara dificultades. Eduardo finalmente escribió un libro sobre su experiencia, titulado El milagro de la humildad, donde contó toda la historia y donó todas las ganancias a instituciones que atendían a niños con discapacidades físicas. El libro se convirtió en un éxito de ventas inesperado, no porque la gente quisiera leer sobre un empresario adinerado, sino porque querían leer sobre la transformación humana, sobre admitir errores, sobre valorar lo que realmente importa. Rosa recibió la casa que Miguel había soñado regalarle, no con el premio del ensayo que se había negado a aceptar, sino como un regalo de Eduardo en su 50º cumpleaños. Una casa sencilla pero cómoda cerca de la mansión para que pudiera visitar a Miguel cuando quisiera sin tener que hacer ese largo viaje en autobús y metro. ¿Y Beatriz? Finalmente, pidió perdón no solo a Eduardo, sino directamente a Rosa, en una conversación dolorosa pero necesaria, donde admitió todos sus prejuicios, todos sus miedos, toda la inseguridad que la había llevado a intentar destruir algo hermoso. Rosa, siendo quien era, perdonó sin reservas e incluso invitó a Beatriz a comer en su nuevo hogar, donde hablaron durante horas sobre la vida, el arrepentimiento y las segundas oportunidades. Beatriz empezó a trabajar por primera vez en su vida a los 38 años, en una ONG que ayudaba a familias de bajos recursos, y descubrió una plenitud que el dinero de su hermano nunca le había dado. Aprendió que el propósito no reside en cuánto tienes, sino en cuánto das y cómo tratas a quienes te rodean. La sala de música, que había sido fuente de tanto dolor, con el tiempo se convirtió en un lugar de sanación y celebración. Eduardo contrató profesores para que enseñaran a Miguel a tocar el piano, y los domingos por la tarde, la mansión se llenaba de música que resonaba en las paredes. Ya no era un doloroso recuerdo de Elena, sino una celebración de su memoria y del amor que perdura incluso después de la muerte. Rosa a veces acompañaba a Miguel al piano, tocando esas sencillas melodías que había aprendido en la iglesia de su pueblo. Y Miguel,
añadía complejas armonías que había estudiado con los mejores maestros, creando juntos algo único que representaba a la perfección la unión de dos mundos diferentes en pura belleza. Esta historia no se trata solo de un niño que volvió a caminar, aunque eso en sí mismo sea extraordinario. Se trata de un hombre que aprendió a ver, de prejuicios que se rompieron, de un amor que triunfó sobre el orgullo y el estatus social. Se trata de que los milagros ocurren no cuando tenemos suficiente dinero para comprarlos, sino cuando tenemos la humildad suficiente para reconocer el valor de las personas que la sociedad nos ha enseñado a ignorar. Eduardo tenía todo el dinero del mundo, pero estaba perdiendo a su hijo hasta que una humilde niñera le mostró que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar. Solo se pueden recibir con un corazón abierto y agradecido. Si crees en este mensaje, si crees que debemos ver más allá de los diplomas y el estatus social para ver el verdadero valor de las personas, deja un comentario diciendo ¿cuál fue la lección más importante que aprendiste de esta historia? Suscríbete a este canal porque seguimos compartiendo historias que no solo entretienen, sino que transforman tu forma de ver el mundo y a las personas que te rodean. Comparte con alguien que necesite que le recuerden que la grandeza no se mide en dinero ni posición social, sino en amor, humildad y compasión. Y así termina la historia de la familia Álvarez. Una historia que comenzó con separación y dolor, pero terminó con unidad y sanación. Una historia que nos recuerda que a veces las personas más importantes que entran en nuestras vidas provienen de los lugares más inesperados, con ropa sencilla y un corazón inmenso. Rosa nunca buscó reconocimiento, nunca pidió nada más que poder amar a un niño que necesitaba ser amado. Y en el proceso, no solo ayudó a un niño a caminar de nuevo, sino que enseñó a un hombre poderoso a ser humano de nuevo, transformó una mansión fría en un hogar cálido y demostró que los verdaderos milagros ocurren cuando permitimos que el amor guíe nuestras acciones, en lugar de dejar que el orgullo y los prejuicios nos cieguen. No olviden darle a me gusta a esta historia si les conmovió y cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez han tenido una Rosa en su vida? ¿Alguien que marcó la diferencia cuando más la necesitaban? Esperamos leer sus historias, porque cada uno de nosotros tiene algo que aprender y enseñar sobre el amor, la humildad y el poder transformador de la verdadera conexión humana.